Hello and welcome to another episode of Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la izquierda global. Este es el quinto diálogo entre el profesor Richard Wolff y el profesor Pravat Patnaik. En los 4 episodios anteriores hemos hablado sobre aranceles, los BRICS, la guerra y el socialismo, situándolos en el contexto más amplio del capitalismo y el imperialismo, o de alternativas a estos. Hoy vamos a debatir el declive del imperio estadounidense y la aparición de un mundo multilateral alternativo. En los últimos 6 meses aproximadamente, hemos visto una mezcla diametralmente opuesta de discursos sobre la posición de Estados Unidos en el escenario global y, como consecuencia, el estado de la economía estadounidense dentro del capitalismo global. Por un lado, los medios de comunicación convencionales no han escatimado esfuerzos en negar el declive estructural del imperio estadounidense y del capitalismo en Estados Unidos, aferrándose a argumentos como la gran aportación de las acciones tecnológicas estadounidenses impulsadas por la inteligencia artificial, la ausencia de una alternativa al dólar como moneda global, la capacidad de Wall Street para resistir el embate de los aranceles, e incluso centrándose en segmentos concretos del mundo empresarial estadounidense, mientras pasan por alto indicadores agregados de amplio alcance sobre el mercado laboral, la inflación y la confianza del consumidor, todos los cuales apuntan en direcciones negativas. Por otro lado, también estamos viendo un optimismo bastante excesivo y en ocasiones una celebración juvenil sobre el colapso del dólar, el colapso del imperio estadounidense, el fin de la dominación occidental e incluso a veces el fin del capitalismo. Mi impresión personal es que ninguno de estos dos enfoques refleja la realidad tal como está surgiendo, aunque la contranarrativa podría ser más precisa a la hora de captar la dirección del cambio que la narrativa dominante, que sigue anclada en el antiguo paradigma. Por eso tengo conmigo a 2 eminentes economistas, 2 marxistas reconocidos de nuestro tiempo, el profesor Richard Wolff y el profesor Pravat Patnaik, para responder a mis preguntas. Profesor Wolff y profesor Patnaik, bienvenidos de nuevo a India y a la izquierda global. Gracias. Thank you. Siradi Shrain. Gosi. Profesor Wolff, si pudiera empezar con usted, creo que un buen punto de partida para evaluar el declive del imperio estadounidense y el surgimiento de una alternativa es el reciente evento global que los principales medios occidentales han intentado presentar como un evento chino, cuando en realidad ha sido un evento global. Me refiero a la cumbre de la OCS y a la posterior celebración china del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es su impresión sobre lo que la cumbre de la OCS, junto con la celebración del Día de la Victoria, reflejan acerca del surgimiento de una alternativa al orden geopolítico y económico centrado en Estados Unidos? Bueno, para responder y retomar un poco tu idea inicial sobre las 2 formas de ver esto, creo que argumentaría que ambas están ocurriendo prácticamente al mismo tiempo. Tienes razón en cómo las describes, pero yo daría un paso atrás y vería su coincidencia, vería esta notable yuxtaposición de perspectivas extremadamente diferentes sobre lo que está sucediendo, como un signo de un momento de transición histórica, que es como veo los acontecimientos en China en los últimos días. Esto es un hito, es un gran acontecimiento, es la historia en proceso, si lo prefieres. Pero es algo con muchas capas y tiene, si me permites mis raíces hegelianas, muchas contradicciones en su interior. Así que, por ejemplo, es un declive, no el final todavía, desde luego, pero sí un declive de la posición de Estados Unidos. No me cabe duda en ni daes silwamien drovers mientras hablemos. Ese fenómeno, del que podríamos hablar, coexiste e interactúa con un proceso en curso llamado la transición del capitalismo a una u otra forma de socialismo, que también creo que está ocurriendo dentro y entre los mismos países y movimientos implicados en el auge de Oriente y el declive de Occidente. No es una cuestión de uno u otro, es una mezcla.
Si se quiere, es un desarrollo desigual de diferentes procesos sociales que ocurren al mismo tiempo. Y para personas como yo, veo muchas consecuencias positivas, no del todo, pero sí muchas positivas, de lo que está ocurriendo con China, India, Rusia y demás en Oriente. Creo que eso está cambiando la economía mundial, probablemente en una dirección irreversible. Realmente lo veo como la evolución del capitalismo alejándose de su centro de origen, Gran Bretaña, Europa, etc., para convertirse en algo mucho más global. En el proceso no solo cambia su geografía, sino que también cambia dónde está el centro de crecimiento dinámico y dónde está el declive. Eso está cambiando mientras hablamos. Pero no veo esto toque de Thierer con una perspectiva que se niegue a ver o subestime las luchas de clases, las luchas entre trabajadores y empleadores, que tienen su propia lógica y fundamento, y que se han desplazado hacia el este junto con todo lo demás relacionado con el capitalismo durante el último siglo. Estas luchas no van a desaparecer, no van a esfumarse. Pueden adoptar diferentes formas, pueden tener diferentes estructuras organizativas, pero creo que nuestro análisis debe centrarse en la interacción. Si nuestro monimera a un lado de que mi interfaz en colonial antisterice, esto sea dominante dentro un tiempo. Si pudiera decir una cosa más, es como celebrar el anticolonialismo en el siglo XX. Podrías hacerlo sin ser ciego al hecho de que las burguesías podrían surgir en los antiguos países coloniales y convertirse en el poder, en el actor dominante de lo que está ocurriendo. Eso no significaría que negaras o no vieras los diferentes niveles de todo esto. Y te puedo asegurar que lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos, y que puede estar influyendo en las mismas cosas que te estoy diciendo ahora, son los esfuerzos desesperados, y uso la palabra desesperados, los esfuerzos desesperados del régimen estadounidense por aferrarse a la mitología de la supremacía americana, por llegar ahora a extremos realmente extraordinarios para mantenerla. Y no me refiero solo a algo físico. Cambiar el nombre de nuestro Departamento de Defensa, que siempre fue una broma, de nuevo al Departamento de Guerra, te dice algo. La capacidad de Estados Unidos, hace 3 días, de disparar y matar a 11 personas en un barco a 1000 millas de Estados Unidos. Un barco que transportaba quién sabe qué, de dónde, hacia dónde. Nada de eso se sabe. Son pequeños acontecimientos, sí, pero evidencian una lucha que está ocurriendo aquí y que pretende estar al mando. Y un último punto. Vivo aquí, hablándote desde Manhattan, en el centro de la ciudad de Nueva York, y estoy observando otro aspecto de todo esto. Un joven socialista y musulmán está en camino de convertirse en el alcalde de la ciudad de Nueva York. Esto también forma parte de un cambio que es complicado, pero que está ocurriendo junto al régimen de Trump, que es el que acapara la publicidad. Profesor Patnaik, ¿cuál es su respuesta? Verá, permítame abordar el punto que el profesor Wolf planteaba sobre la desesperación de Estados Unidos. Creo que tenemos que retroceder un poco en el contexto. Mire, todo líder del mundo capitalista generalmente tiene que presidir una difusión del capitalismo. Gran Bretaña presidió la difusión del capitalismo desde Gran Bretaña, originalmente hacia Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y otras regiones de asentamiento europeo en el siglo XIX. Ahora bien, esa difusión estuvo asociada con la prosperidad económica en Gran Bretaña, el famoso auge victoriano, el auge eduardiano, y también estuvo asociada con la estabilidad social. Esto fue así, en parte debido a los déficits por cuenta corriente y por cuenta de capital que el país líder tiene que incurrir frente a las áreas a las que se difunde el capitalismo. El coste que Gran Bretaña tenía que asumir frente a la Europa continental o frente a Estados Unidos era algo, quiero decir, que tenía que hacerse. Obviamente, hay que mantener los mercados abiertos y realizar exportaciones de capital.
Pero eso se cubría esencialmente, en gran medida, gracias al drenaje impuesto políticamente desde las colonias. Por lo cual, en realidad Gran Bretaña no era un país endeudado ni deudor en la Primera Guerra Mundial. Al contrario, Gran Bretaña tenía una balanza de pagos bastante sólida. Era realmente el mayor exportador de capital del mundo. No era un país deudor. Al mismo hecho, es que estaba opción de cinta. Had migration taking place from Europe, according to Arthur Lewis, 50 million. Según Arthur Lewis, 50 millones de europeos emigraron durante el largo siglo XIX desde Europa hacia las regiones templadas de asentamiento europeo, lo que en realidad redujo el ejército de reserva de mano de obra y mantuvo bajo el problema del desempleo. Y además, como emigraron a zonas donde realmente había tierra disponible, y los amerindios fueron expulsados de esas tierras, etc., esto elevó el salario de reserva en Europa, en Gran Bretaña y en otros lugares. Por lo tanto, los salarios de los trabajadores mejoraron, el desempleo disminuyó, el ejército de reserva se mantuvo bajo control y la balanza de pagos no representaba un problema serio. Así que se experimentó prosperidad económica junto con una especie de estabilidad social asociada a la difusión del capitalismo en el país líder. Pero si miras a Estados Unidos, es justo lo contrario. A partir de aproximadamente 1980, cuando realmente comenzó este proceso de globalización, la difusión del capitalismo hacia Asia Oriental, hacia China, por capitalismo me refiero a empresas capitalistas, hacia China, Vietnam, India, Indonesia, etc., se trata de un fenómeno asociado a una deslocalización que tiende a mantener bajos los salarios reales en Estados Unidos. No está asociado a ninguna mejora en lo que respecta al empleo. Por el contrario, el desempleo y el ejército de reserva en Estados Unidos han aumentado. Y al mismo tiempo, esto está asociado a un incremento sustancial en el déficit de la balanza por cuenta corriente de Estados Unidos. Así que, en ambos aspectos. De hecho, existen estimaciones, por ejemplo, que indican que el salario real promedio de un trabajador estadounidense varón en 2011 era ligeramente inferior al de 1968. Ahora bien, esto es algo muy serio de afirmar. Pero por lo tanto, en realidad se produce una difusión bajo el liderazgo estadounidense que da lugar a dificultades económicas para la clase trabajadora, así como a inestabilidad social, mientras que lo contrario ocurría con la difusión anterior. Creo que es esto lo que en cierto sentido da lugar al tipo de desesperación al que se refería el profesor Wolff. Y por eso Estados Unidos, todo este terrorismo arancelario, todo este asunto sobre, ya sabes, la amenaza al dólar que esto supone, la amenaza potencial, tiene que ser evitado, razón por la cual Estados Unidos realmente está adoptando todo tipo de medidas agresivas. De manera similar, la agresión hacia Brasil por el tipo de medidas que Brasil ha estado tomando, acercándose a China. La agresión reciente hacia la India por usar petróleo ruso. Todas estas son realmente medidas desesperadas para sostener una situación en la que, por un lado, existen las demandas de difusión del capitalismo, que es lo que quiere el capital, y al mismo tiempo, la angustia económica y la inestabilidad social que se generan. Esa contradicción es algo que Estados Unidos no ha sido capaz de superar y está desesperado por superar. Desesperado por superar a expensas de todo tipo de países del tercer mundo. No podría estar más de acuerdo. Y piensa en lo que eso implica, ¿verdad? No vas a resolver estas contradicciones, resumidas de manera excelente por el profesor Patnaik, imponiendo aranceles a la India o hundiendo barcos frente a Venezuela. ¿Qué estás haciendo? Una cosa es estar desesperado dentro del marco de una estrategia que podría aportarte algo, pero me parece extraordinario ver desesperación a mi alrededor, pero siempre con un callejón sin salida al otro lado. No entiendo cómo. Y eso nos lleva a la opinión, que está muy extendida aquí en Estados Unidos,
de que tenemos un presidente que no tiene estrategia, que está tan ocupado saltando de una situación a otra que no da la sensación de que haya algún plan que al menos conduzca a algún sitio. Y aquí hay un par de cosas más que me vienen a la mente mientras escucho al profesor Pat Naik. En la derecha de este país, que ahora es más fuerte de lo que ha sido en bastante tiempo, la palabra que se escucha con más frecuencia para denunciar a los enemigos de la derecha es globalista. Los enemigos de nuestra derecha son globalistas, y ese es el nombre que se les da a los izquierdistas. A los grandes bancos de Nueva York se les llama así. Los empresarios y empresarias malvados que quieren mantener el comercio abierto con Oriente, todos ellos son denunciados como globalistas. Toda la noción, dado que son de derechas, del lenguaje anticolonialista y antiimperialista, no está disponible para ellos, o bien no lo conocen, o no quieren acercarse a él. Así que tuvieron que inventar el término globalismo. Así entienden los últimos 40 años, resumidos en esa estadística sobre los salarios reales que no solo no han subido, sino que en realidad han disminuido. Para ellos todo esto es culpa del globalismo, y quieren que Estados Unidos rechace el globalismo, que haga todo lo posible para que Estados Unidos sea el número uno. Así se convierte en una estrategia para ennoblecer, para engrandecer la autoimagen de Estados Unidos, y nada más. Y así, castigar a Putin, o castigar a Modi, o castigar a Xi Jinping, o castigar a cualquiera es una señal del dominio de Estados Unidos. Es una especie de política teatral que quizás siempre haya existido, pero que hoy en día me parece extraordinariamente marcada aquí. Volveré a algunas de esas cuestiones económicas, y tengo la intención de dedicar más tiempo a algunas de estas contradicciones económicas en el núcleo imperial, como estamos discutiendo. Pero solo para hablar un momento. Si pudiéramos tratar la situación militar para añadir un punto más a la diferencia entre Gran Bretaña y Estados Unidos, como explicó acertadamente la profesora Pat Naik, también me pregunto si la situación militar es diferente, porque en los años 30, por supuesto, había esperanzas económicas, reconstrucción en el sur global, oleadas de descolonización, o incluso esperanzas de descolonización en ese momento. Pero Gran Bretaña no era tan poderosa militarmente, porque Estados Unidos, Alemania, etc., estaban surgiendo como alternativas. Hoy en día, China ha surgido como una alternativa, y Ucrania ha demostrado que Rusia es definitivamente una alternativa muy poderosa. Pero me pregunto si el poderío militar de Estados Unidos está en declive, porque estamos viendo a Estados Unidos bombardeando Irán, amenazando ahora a Venezuela, y habiendo ya amenazado a Panamá. Invadir, cambiar la propiedad y los derechos de inversión en los puertos de Panamá. Me pregunto, ¿cómo ves el llamado declive del imperio militar estadounidense? ¿Es real? ¿A cuál de nosotros te gustaría que fuera primero? Sí, quizá el profesor Wolf pueda comentar y luego la profesora Pat Naik puede intervenir. Bueno, puedo decirte esto. La cantidad de dinero que se está gastando tanto en el ámbito militar externo como interno en este país está en niveles récord. Así que, si quieres saber sobre el compromiso del liderazgo del país con el gasto militar y el avance militar, es tan fuerte como siempre, y en cierto modo mucho más fuerte. Quiero decir, los dos grandes aumentos en el presupuesto de este año para el gobierno de Estados Unidos están en el Departamento de Defensa, a punto de ser renombrado como el Departamento de Guerra, y por otro lado, en Inmigración, ICE, ICE. ICE va a recibir $170 mil millones en los próximos 5 años, si entiendo bien el presupuesto. Eso equivale a establecer un nuevo ejército interno,
uno cuya función no es externa sino interna. Detener a quien se designe, a quien se les diga que arresten, y deportarlos por todo el mundo. And to deport them all over the world. And it seems to me that the lesson of history is Me parece que la lección de la historia es que cualquier país dispuesto a hacer esto a gran escala, como este país lo está haciendo ahora con los inmigrantes indocumentados, está solo a unos pocos pasos de hacerlo con muchos otros grupos, incluidos aquellos que son ciudadanos, etcétera, etcétera. Así que nos estamos convirtiendo claramente en una sociedad militarizada. El presidente ya ha enviado tropas en su primer mandato a Oregón y ahora en su segundo mandato a Los Ángeles, con promesas que sigue haciendo de que pronto enviará a ICE, ese nuevo ejército, tanto a Chicago como aquí a Nueva York. Podría seguir, pero estamos viendo niveles de militarización interna que no habíamos visto antes. Esto suele ocurrir con las autoridades locales, alcaldes de la ciudad, jefes de policía de la ciudad, que dicen públicamente, no necesitamos ni queremos presencia militar federal en nuestra ciudad. Es solo cuestión de tiempo hasta que la oposición local, real o fabricada, resista violentamente, y entonces el gobierno tendrá la excusa de esa resistencia para hacer esto a gran escala, algo que muchos estadounidenses esperan, algunos con aplausos, otros con horror. Cuando se trata del ámbito exterior, en realidad es bastante diferente. La experiencia de Ucrania ha sido muy aleccionadora. Estados Unidos ha gastado una enorme cantidad de dinero, ha proporcionado una enorme cantidad de armas a una causa que claramente ahora está perdida. Y lo que realmente querían hacer, lo que el señor Trump quería hacer, era marcharse. Quedarse fuera de escena cuando llegue la derrota final. A diferencia de sus predecesores que perdieron en Vietnam, pero tuvieron que vivir con ello, y que perdieron en Afganistán, y aún tienen que vivir con ello. Él no quería ser el presidente que tuviera que vivir con la derrota en Ucrania. Eso no está a su alcance, al menos no lo parece en este momento. Puede que aún lo intente, pero hay un gran debate en el ámbito militar sobre qué conclusiones sacar de los fracasos, y me refiero a todos ellos. Vietnam, Afganistán. Realmente se podría añadir Irak, pero desde luego hay que añadir Ucrania. ¿Qué conclusiones se deben sacar? Se alejaron de un ejército de tierra masivo para pasar a un ejército de superarmas de alta tecnología. Esto resulta ser, dado lo que ocurrió en Ucrania, un error enorme. Están intentando averiguar qué hacer respecto a ese error. Como de costumbre, hay un compromiso en el que gastan una enorme cantidad de dinero e intentarán reconstruir el ejército de tierra mientras siguen apostando por la alta tecnología. Pero el gran temor, y yo diría que todos deberíamos preocuparnos por ello, es que lo que estamos presenciando es un proceso de análisis que terminará con la siguiente conclusión que voy a exponer, que los chinos han reunido, bajo su liderazgo, y ahora con la ayuda de los rusos y también de los indios, la capacidad de superar a la tecnología armamentística avanzada, y que Estados Unidos estará constantemente quedándose atrás, como ya ocurre en varios tipos de tecnología. Y, obviamente, no pueden competir al nivel de un ejército de masas, porque todo el mundo sabe que Estados Unidos tiene el 4,5% de la población mundial, mientras que India, China y Rusia juntas tienen casi la mitad de la población mundial. La competencia en ese sentido no pinta bien. ¿Por qué les digo esto? Porque la conclusión de lo que acabo de decir es, cuanto antes afrontemos lo que está ocurriendo en Asia, mejores serán nuestras posibilidades de salir bien parados. Y si no lo hacemos, las voces dentro de Estados Unidos que no quieren una confrontación o solución militar se volverán lo suficientemente poderosas como para posiblemente cambiar toda la base sobre la que Estados Unidos interactúa con Asia. Just to throw in a stat that
Solo para aportar un dato, el presupuesto de inmigración y control de aduanas de unos 170.000 millones de dólares, lo que equivaldría a un presupuesto anual de 31 o 32 mil millones de dólares estadounidenses, sería la mitad de todo el presupuesto militar ruso. Solo para ponerlo en perspectiva. Profesor Patnaik, si pudiera afinar un poco mi pregunta, basándome en lo que acaba de decir. No cabe duda de que grandes potencias como China, Rusia o incluso India ya no serían intimidadas por el ejército de Estados Unidos. Pero sigo preguntándome, mi pregunta directa para usted es, ¿estamos entrando? ¿Qué es este marco de seguridad multilateral? ¿Estamos realmente entrando en un mundo donde las naciones más pequeñas, Venezuela, Cuba, Irán, Líbano, etcétera, tienen alguna garantía de seguridad? ¿O en realidad estamos entrando, en términos de seguridad, en una rivalidad entre grandes potencias, una especie de nueva guerra fría, en la que, por supuesto, las grandes potencias no se atacarían entre sí, pero la precariedad para el resto del mundo seguiría siendo la de siempre? Si me permite volver a la forma en que planteó su pregunta la última vez, de nuevo, me gustaría establecer una distinción entre el periodo anterior de hegemonía británica y el periodo actual de hegemonía estadounidense. Cuando el papel de liderazgo de Gran Bretaña estaba llegando a su fin, ese papel de liderazgo se estaba transfiriendo a Estados Unidos, que era una gran potencia occidental. Por lo tanto, el declive de Gran Bretaña no estuvo asociado a ningún declive de Occidente. La posición del imperialismo occidental seguía siendo tan poderosa como siempre, pero fue un cambio dentro del campo imperialista occidental. Sin embargo, hoy en día lo que se observa es que no hay potencias rivales dentro del campo imperialista occidental. De hecho, como sabe, la idea leninista de la rivalidad imperialista no caracteriza realmente a todas estas potencias dentro del campo imperialista occidental. Todos están unidos. Y por lo tanto, el declive de la hegemonía estadounidense también significa un declive de la hegemonía del imperialismo occidental en su conjunto. Por eso creo que la militarización o la amenaza militar y demás es algo que, en mi opinión, no debe analizarse solo en términos de Estados Unidos, sino en términos de todo este bloque de países imperialistas. Ahora, habrás visto que se habla de que todos los países de la Unión Europea, así como Estados Unidos, deberían dedicar el 5% de su PIB al gasto militar. Ahora bien, en una situación en la que no se permite que los déficits fiscales aumenten más allá de cierto punto, porque el capital financiero globalizado no lo quiere, esto necesariamente significaría un recorte en los gastos de bienestar. En otras palabras, los avances que los trabajadores habían conseguido inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, bajo el amparo de la socialdemocracia, son logros que lo han sido, en cierta medida, revertidos, sino que van a ser drásticamente revertidos aún más en los próximos años. Así que realmente vamos a ver si se cumple el objetivo del 5% al que todos ellos se han comprometido. Un cambio, incluso, desde los últimos vestigios del capitalismo de bienestar hacia un capitalismo altamente militarizado dentro del bloque imperialista occidental. Ahora bien, por supuesto, esto es algo que creo que no va a restablecer ni la hegemonía, ni a superar, si se quiere, las contradicciones del imperialismo. Al contrario, van a ser más agudas que antes, porque esto va a intensificar la contradicción a nivel interno, en la medida en que se están recortando los gastos sociales. Por lo tanto, esta forma de superar la contradicción a la que me refería antes es algo que no va a funcionar. Como resultado, creo que esta militarización del imperialismo que se avecina es realmente, una vez más, un acto desesperado que no va a resolver las contradicciones del imperialismo. En realidad, forma parte de un periodo prolongado de transición. Yo veo esto como un periodo prolongado de transición, cuyo desenlace final probablemente sería, espero y me imagino que sería,
algún tipo de avance hacia un estado de bienestar, junto con el socialismo como su característica definitoria. Si el capitalismo abandonara el estado de bienestar, entonces el estado de bienestar solo podría restablecerse dentro de un modo de producción alternativo. Pero por supuesto, no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir mañana. Sin embargo, es algo hacia lo que nos estaríamos moviendo, aunque a través de un proceso prolongado de transición en el que sucederían todo tipo de cosas. Quiero centrarme ahora más en los aspectos económicos del imperio estadounidense. Por supuesto, el ejército es un pilar importante, y como observó el profesor Patnaik, esta vez es más desestabilizador, porque el declive o el desafío al poder militar de Estados Unidos proviene del campo opuesto, a diferencia de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. En cuanto al poderío económico de Estados Unidos, se me ocurren inmediatamente dos cosas, y si pudiéramos abordarlas una por una. Una, por supuesto, es el poder de las corporaciones estadounidenses, y la segunda es el dólar. Es decir, podemos abordar otros aspectos, pero quiero empezar con estos dos. Parece que todavía vivimos en la era de las corporaciones estadounidenses, las 7 magníficas, Meta, Amazon, Alphabet, Tesla, etcétera, etcétera. Y no se trata solo de las corporaciones, sino también del auge de los gestores de fondos, los BlackRock y los Vanguard, que en realidad son mucho más grandes que estas corporaciones. Así que es la cantidad de dinero que controlan. ¿Qué significa esto, profesor Patnaik? Si pudiera empezar y luego el profesor Wolf puede responder. ¿Qué significa realmente pensar en el declive del imperio económico estadounidense en un momento en que vemos a Amazon en todos los aspectos de nuestra vida en la India y en gran parte del resto del mundo? Quizás no en China. China es un país diferente, donde hay una alternativa para todo, pero en gran parte del resto del mundo vivimos bajo el poder de estas enormes corporaciones multinacionales. En esta época, ¿qué significa siquiera hablar del declive del imperio económico estadounidense? Sabes, por eso no destacaría especialmente el declive del poder económico de Estados Unidos. Sí, por supuesto, la hegemonía del dólar está siendo desafiada. La posición de Estados Unidos está siendo cuestionada. Pero creo que las corporaciones estadounidenses, como dices, siguen siendo entidades dominantes en todo el mundo. El dólar sigue siendo la moneda más poderosa, y no hay nada que realmente pueda equipararse a él en un futuro previsible. Es cierto que se pueden establecer acuerdos comerciales en monedas locales, pero eso es algo que solo puede crecer a lo largo de un largo periodo de tiempo. Así que creo que esta idea del declive de Estados Unidos no debería darnos la impresión de que es inminente. Es algo que solo puede ocurrir a lo largo de un periodo prolongado. Y hay otra cosa que realmente debemos tener en cuenta. Tomemos a la India, por ejemplo. Ahora bien, la cuestión es que lo que a Estados Unidos le gustaría, especialmente, es que la India abriera sus mercados a los productos agrícolas y lácteos estadounidenses. Eso es algo que va a poner en una gran situación de angustia a un gran número de campesinos indios. Por otro lado, el cierre del mercado estadounidense a los productos indios es algo que, en general, el gran capital indio y la clase media alta, aunque puede que no se vean afectados de inmediato por los aranceles, no desearían. En otras palabras, el paso de la estrategia dirigista original del periodo de Nehru al neoliberalismo fue algo apoyado por las grandes empresas y la acomodada clase media urbana. Ahora, ese apoyo no va a desaparecer. Les gustaría seguir manteniendo esa relación con Estados Unidos, y por lo tanto, no les importaría sacrificar los intereses de los agricultores indios para mantener esa relación. Así que en esta respuesta también hay una lucha de clases. Y por lo tanto, la manera en que un país como la India, o eso sería cierto para la mayoría de los países del tercer mundo, realmente avanza, progresa, en respuesta al tipo de desafío trumpista, es algo que también estaría marcado por la naturaleza
de la lucha de clases en evolución en estos países. Y es eso lo que me da esperanza, de que en última instancia, si países como la India van a afrontar este desafío, entonces eso solo se puede lograr sobre la base del apoyo de los trabajadores, campesinos, etc., lo cual no se va a quedar únicamente en la etapa del capitalismo, sino que querrá avanzar hacia reformas, cambios en las relaciones de propiedad y demás, lo que yo llamo una transición al socialismo. Professor Wolf. There's a tremendous struggle going on inside the United Hay una lucha tremenda dentro de Estados Unidos. No se trata de una clase capitalista unificada, probablemente está más desunida de lo que jamás he visto. Permíteme darte algunos ejemplos. Básicamente, la Cámara de Comercio, que es una gran organización que podrías decir que refleja la actitud general de la clase empresarial aquí en Estados Unidos, no le gusta el señor Trump, no quiere los aranceles, está en contra de todo eso. Su portavoz, los medios que expresan su punto de vista, son extremadamente críticos con el señor Trump todo el tiempo, especialmente en lo que respecta a su política económica. Ahora bien, no van a hacer nada hasta que quede claro, lo cual aún no lo es, si el señor Trump puede sobrevivir haciendo lo que está haciendo. Si puede sobrevivir, y con sobrevivir me refiero tanto a mantenerse en el poder políticamente como a seguir vivo literalmente. Si puede hacer eso, haré sí un acuerdo. That's one question. Then they want to see what the results of his economic policy. Luego quieren ver cuáles son realmente los resultados de su política económica, si es que se le puede llamar así, y han reservado su juicio. No apoyan con entusiasmo lo que está haciendo en absoluto. Y eso, por cierto, refleja un cambio de poder aquí. Si pudiera hacer por Estados Unidos más o menos lo que el profesor Patnaik acaba de hacer por la India, entonces diría que sí. Hay 7 u 8 grandes corporaciones tecnológicas en Silicon Valley, California, cuya forma de pensar y de ver el mundo está más alineada con el gobernador de California que con el presidente, a quien no les gusta. Por otro lado, el presidente ha demostrado estar dispuesto a movilizar el poder gubernamental estadounidense para ayudarlas o perjudicarlas, una por una, para subordinarlas. One by one to subordinate them. And literally last night he had a dinner where he Y literalmente anoche organizó una cena en la que invitó a los directivos de todas las empresas de alta tecnología, con una excepción, Elon Musk, quien fue excluido porque ya no cuenta con el favor del señor Trump. Pero si estas maniobras arancelarias no funcionan, si provocan reacciones, por cierto, una de las más citadas ahora es la reacción en la que el acercamiento de la India a China se presenta aquí como una represalia, una reacción a la imposición por parte del señor Trump de un arancel adicional del 25% a los productos indios. Podría haberse explicado de 100 maneras diferentes, pero se planteó así. Eso se debe a que la gente está muy nerviosa. Por eso ahora los tribunales están fallando en contra de la legalidad de los aranceles desde el punto de vista de la ley estadounidense. Eso es, de nuevo, un signo de la tensión interna sobre si la desesperada situación del capitalismo estadounidense, pongámoslo de esta manera, which, by the way, let's put it this way. When I started being a public figure here, one of my jobs, Cuando empecé a ser una figura pública aquí, uno de mis trabajos era lograr que la palabra capitalismo volviera a insertarse en el lenguaje del discurso estadounidense. Ya no tengo que ocuparme de esa tarea porque ya se ha conseguido. Y por supuesto, la verdadera razón por la que se ha logrado es que todo el mundo tiene la sensación de que algo malo está ocurriendo en el sistema estadounidense. Ahora es posible que todo tipo de personas, incluidas aquellas cuyo conocimiento del marxismo es nulo, hablen y de hecho hablan sobre el capitalismo. Se están manifestando ansiedades críticas aquí de una manera sorprendente. showing up here in a remarkable way. So, the high-tech aid. Así que la élite de alta tecnología y los grandes capitalistas de riesgo, BlackRock, Blackstone y todos los demás, pueden tener la actitud de que el resto de los empleadores estadounidenses, grandes y pequeños, no importan. No les importa cuántos de ellos sobrevivan. No les importa cuántos no lo hagan. Su perspectiva es global.
Quieren ser capitalistas en el sentido de mover dinero por todo el mundo de la manera más rentable, porque eso es lo que han estado haciendo de todos modos, primero en Estados Unidos y ahora a nivel global. Lo hacen cada vez más. La gente de Berlín ha tenido que descubrir que los mayores propietarios a los que tienen que enfrentarse son Blackstone y BlackRock, porque poseen más apartamentos en Berlín que cualquier alemán, etcétera, etcétera. In Berlin than any German does, et cetera, et cetera. So they want that. They want a global. They don't. Así que eso es lo que quieren. Quieren un mundo global, no un mundo dividido. Y la gente que trabaja en alta tecnología lo mismo. No quieren eso. Ellos llegarán a acuerdos con China. Entienden que pueden beneficiarse de un gran arancel contra los chips chinos y de prohibir la exportación de la maquinaria que los fabrica. Pero no están nada convencidos, y si el señor Trump tropieza lo abandonarán, se desharán de él. No quiero exagerar, pero de la misma manera en que el profesor Patnaik habló de que la burguesía india está dispuesta a sacrificultores en cierto modo a lo largo del tiempo y en las luchas políticas, aquí también ocurre lo mismo. Si pudiéramos discutir rápidamente el dólar, y me gustaría que fuéramos un poco breves porque tengo un par de preguntas más, veamos si podemos abordar ese tema. Ha habido mucha discusión sobre el dólar. Como dijo el profesor Patnaik, el colapso del dólar es, por supuesto, más un mito que una realidad. Para dar algunas estadísticas, el 90% de las transacciones de divisas extranjeras todavía se realizan en dólares, el 50% del comercio de mercancías aún se hace en dólares, y el 60% de las reservas todavía se mantienen en dólares. Por supuesto, hay una contrapartida a estas estadísticas. El yuan está aumentando en términos de comercio, y también existen sistemas de pago alternativos que han sido establecidos por China, Rusia y otros que están colaborando. Pero realmente ha habido pocas alternativas al dólar como moneda hegemónica única. Por supuesto, estamos buscando una cesta de monedas alternativas, pero el dólar seguiría siendo muy dominante. Esa es una parte del asunto. Pero por otro lado, algo que he observado como diferente esta vez es que durante la imposición de aranceles, el dólar ha experimentado una caída, lo cual es bastante inusual, porque una gran parte del privilegio del dólar ha sido que en tiempos de incertidumbre sube, ya que el capital regresa cada vez más al refugio seguro cuando aumenta la incertidumbre. Esto es algo que vimos incluso durante la crisis financiera global, antes de que la Reserva Federal realizara esas operaciones de mercado abierto y la flexibilización cuantitativa. Pero esta vez ha habido una caída, donde vimos que grandes corporaciones y fondos soberanos estaban sacando dinero del dólar y colocándolo en otros activos. Profesor Wolf, si puede responder a mi pregunta, le he visto hablar sobre el colapso del dólar. Me gustaría saber cómo responde a mi observación sobre la cuestión del dólar. Esta es mi opinión. Creo que el dólar está en una caída a largo plazo. Coincido con el profesor Patnaik en que estas no son cosas que ocurren de la noche a la mañana, y tampoco suelen suceder en una sola década. Suceden lenta y gradualmente. Pero la dirección, a lo que me refiero cuando hablo del colapso del dólar, es que su posición incuestionable, un poco como supongo que fue la libra esterlina en la época dorada del Imperio Británico, está cambiando. El dólar estadounidense ha estado en la época dorada del Imperio Americano. A medida que el Imperio Americano decae, el dólar también lo hará. Están ligados. Pero no me refiero a una desaparición repentina, nada de eso. Y déjame explicarte por qué. El extraordinario crecimiento económico, y me refiero solo a China e India en los últimos 30 o 40 años, especialmente China, pero también India, se logró, permítanme recordarlo, bajo el amparo de la dominancia global del dólar. Muchos capitalistas chinos te dirán que el papel global del dólar les brindó todo tipo de oportunidades, ahorro de costes, crecimiento de la inversión. Hay una actitud ambivalente.
Aquí en Occidente se cuenta que el capitalismo, más que nada, realmente no quiere incertidumbre. Se ve obstaculizado por la incapacidad de hacer lo que se supone que debe hacer, que es tomar algún tipo de decisión racional sobre dónde invertir su dinero, dado que los resultados de la inversión se verán años después y nadie puede saber cuál será la situación entonces. And no one can know what the situation will be then. There's a reason why the biggest intellectual. Hay una razón por la que el mayor momento de revelación intelectual de John Maynard Keynes fue cuando comprendió la centralidad de la incertidumbre y cómo esto desmontaba la simplicidad de la economía neoclásica temprana. Es importante entender que la caída del dólar aumenta la incertidumbre, y ahí radica una contradicción. Las mismas fuerzas que, de forma abstracta, desearían tener una moneda diferente, el yuan, o una nueva moneda basada en una cesta de divisas. Y sé que estos temas están siendo debatidos por grupos de trabajo dentro de los BRICS, como debe ser. Pero se puede ver que la clase capitalista podría querer ir en otra dirección, pero se ve frenada por los beneficios del dólar que ya han disfrutado, y desde hace muchos años, y por el riesgo de un periodo intermedio incierto, al que no desean enfrentarse en absoluto. Professor Patnaik. Profesor Patnaik, me gustaría sugerir que, aunque el dólar puede estar debilitándose frente a ciertas monedas, en realidad se está fortaleciendo frente a muchas otras. La rupia india es un ejemplo evidente. Cualquier país al que el presidente Trump realmente esté imponiendo aranceles punitivos es un país del que las finanzas especulativas y globalizadas intentan huir, porque anticipan dificultades con la balanza de pagos. Por lo tanto, quieren abandonar estos países. Y ahora, la rupia india saca un mínimo histórico, y es probable que esto continúe en los próximos días. Así que en realidad, es una historia con dos caras. Por un lado, el dólar puede estar debilitándose frente a ciertas monedas hegemónicas, frente a ciertas monedas poderosas. Pero creo que frente a muchas monedas del tercer mundo, el dólar en realidad se está fortaleciendo. Y no veo, como señaló el profesor Wolf, ningún reemplazo inmediato para el dólar. Es decir, creo que podrían darse acuerdos comerciales entre varios países, quizá acuerdos comerciales locales, y esos se realizarían en sus locales. Y con el tiempo, en la medida en que estos acuerdos comerciales crezcan en escala y alcance, entonces, por supuesto, se produciría un descenso en la posición del dólar. Pero no veo, como por ejemplo, la libra esterlina fue reemplazada por el dólar estadounidense. No veo que el dólar estadounidense sea reemplazado por el yuan chino. Es decir, realmente no lo veo. Y eso se debe a que China no ocupa la posición en la economía mundial que, digamos, Estados Unidos ocupaba en el momento del colapso del liderazgo británico. Así que veo que se está produciendo un proceso muy diferente y prolongado, en el que el dólar iría perdiendo peso. Pero por otro lado, no es algo que vaya a ocurrir de forma inmediata, ni siquiera en un futuro previsible. China también tiene controles de capital que restringen al yuan de ser una moneda global. Así que tendría que haber una enorme financiarización de la economía china, a lo que existe una tremenda resistencia dentro del partido chino. Por lo tanto, tendría que haber un gran cambio político, y eso sería perjudicial para el mundo. Creo que una de mis preguntas, muy importante desde la perspectiva del sur global, que quería plantear, se relaciona perfectamente con lo que acaba de comentar el profesor Patnaik. Esta diferencia del dólar frente a una cesta de monedas, pero no con respecto al sur global. Así que el dólar puede estar depreciándose frente a muchos países de Asia Oriental, pero el dólar se está apreciando en relación con la India y otras monedas del sur global. Y creo que algo de lo que hemos estado hablando en el programa es que este marco binario de Occidente frente al sur pasa por alto el hecho de que, en mi opinión, en realidad estamos viendo un mundo tripolar o una trifurcación.
Está Occidente liderado por Estados Unidos con un ingreso per cápita muy alto. Luego está China, que ha aumentado mucho en términos de poder agregado, pero que también ha experimentado una transformación interna sustancial, erradicando la pobreza absoluta, etcétera, etcétera. Y luego está el resto del mundo, el resto del sur global, donde hemos visto muy poco aumento o mejora sustantiva en el nivel de vida en los últimos 30 años. Y creo que es muy importante debatir esto aquí, porque muy a menudo estas discusiones geopolíticas sobre los desafíos a Occidente pasan por alto el hecho de que en términos de nivel de vida y en muchos otros aspectos que realmente importan a la mayoría global, no ha habido ninguna convergencia. Esto ignora la idea muy ingenua sobre la convergencia del PIB. Sí, si tomas a India, China y Brasil juntos, ha habido convergencia en el PIB. Pero si miras a los más pobres del sur global, ha habido muy poca, si es que ha habido alguna, convergencia en el PIB per cápita. Quiero que tanto la profesora Patnaik como el profesor Wolf respondan a esta línea de pensamiento que he estado teniendo en mi propia mente. Quizás la profesora Patnaik pueda intervenir y luego el profesor Wolf puede concluir para nosotros. No, I entirely agree with you. I agree with you. Ahora, estoy completamente de acuerdo contigo. Coincido en que mirar a China y quizás a un par de otros países de Asia Oriental de la misma manera en que miramos al sur global es realmente un error, porque ocupan posiciones muy diferentes en la economía mundial. Tienes razón en que ha habido cierta mejora en el nivel de vida de la población en Asia Oriental, pero por otro lado, no veo una mejora correspondiente ni en África subsahariana, ni en Asia Meridional, ni en otros lugares. Así que, cuando hablamos del sur global, realmente no deberíamos incluir a países como China dentro del sur global. ¿Hacia dónde se moverán países como China en los próximos años? Es algo en lo que no me gustaría aventurarme. Pero, por otro lado, en lo que respecta al sur global, especialmente a países como la India y otros, puedo ver claramente que ha surgido una división en el periodo posterior a la independencia entre la burguesía y las grandes empresas por un lado, incluida, por supuesto, la clase media urbana, y la mayoría de la población por el otro. No cabe duda de que ha habido una mejora en la posición de la gran burguesía y la clase media urbana, pero, en todo caso, ha habido empeoramiento en la situación de la mayoría de la clase trabajadora. Por lo tanto, en lo que respecta a estos países, especialmente los países del sur global, excluyendo países como China, su lucha es mucho más en la forma tradicional en que hemos visto el subdesarrollo. En otras palabras, en realidad hemos visto el capitalismo no como un medio para elevar al pueblo, sino como un medio para oprimirlo. Y esa afirmación sigue siendo válida en gran parte del sur global, por lo que veo los próximos años como años de lucha de clases. Verreistel, Tantwaits. Profesor Wolf, conclúyenos. ¿Cómo ve usted este debate desde la perspectiva del norte global? Me remonta a la parte inicial de nuestra conversación. Tienes la lucha antiimperialista en toda su complejidad. Coexiste de una forma u otra con esa lucha de clases. Lo que el profesor Patnaik acaba de decirnos es que si observas lo que está ocurriendo de manera un poco más desagregada, empiezas a ver dónde la lucha de clases es el verdadero problema. Esta ha sido una lucha antigua. En todos los movimientos anticoloniales, incluida la India, había personas dentro del liderazgo que representaban la lucha de clases, enfrentándose a quienes no querían que esa lucha de clases estuviera en primer plano. Puede que lo admitieran, puede que simpatizaran. Las condiciones están cambiando, y también la relación entre el antiimperialismo, ahí es donde entra Estados Unidos, y las dinámicas internas dentro de los BRICS o dentro del sur global. Incluso podríamos empezar a dejar de lado el lenguaje sobre el sur geográfico y comenzar a utilizar un lenguaje que centre la atención en las diferentes luchas que se desarrollan dentro de los procesos que examinamos.
that we examine. And that includes Y eso incluye al propio núcleo imperial, porque ha habido una gran lucha dentro de Estados Unidos. the US. Yes, and if Professor Patnaik is right, Sí, y si el profesor Patnaik tiene razón, y yo creo que la tiene, si el presupuesto se orienta hacia el militarismo, si el militarismo es la única forma de mantener tanto el imperio como el capitalismo interno, entonces se va a recortar el estado del bienestar. En Estados Unidos ya estamos viendo que el terreno intermedio se está desmoronando, ya que la gente se va hacia la extrema derecha o la izquierda porque no puede soportar el deterioro actual de su situación. deterioration of their situation. Sí, We'll leave it there. Thank you so much, Professor. Lo dejaremos aquí. Muchísimas gracias, profesor Wolf y profesora Patnaik. Quería tener esta conversación porque es muy importante mantener un debate matizado sobre los cambios y el mundo en el que vivimos. Evidentemente, vivimos en una era de YouTube y redes sociales, donde no acuso a nadie más, porque incluso yo a veces tengo que exagerar para mostrar tendencias que realmente están surgiendo. Pero debajo de eso, hay diferentes capas, como dijo el profesor Wolf en nuestra declaración inicial. Así que una vez más, muchísimas gracias, profesor Wolf y profesora Patnaik. Again, thank you very much, Professor Wolf and Professor Patnaik. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.